para hablar precisamente de este y otros temas. Déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, fundador y conductor de su podcast, el de los datos duros, el terror de la fachiza y uno que otro despistado de la 4T, por lo que publica en redes sociales, orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Te saludo desde estas calles de Riverside, California, en donde también camina el miedo por las redadas, por los arrestos, los operativos de ICE, como ayer nos compartían algunas de las personas que nos vinieron a saludar y que ven y escuchan sin censura todos los días. Desde acá te abrazo, mi querido Ricardo Sevilla. Abrazo recibido y plenamente correspondido, querido Vicente, público memorioso. Muchísimo cuidado porque efectivamente por allá está caminando, está transitando el miedo y eso lo saben mejor que nadie los periodistas de a pie, los periodistas que han decidido hacer esa labor que tú estás encabezando y bien, por eso hay que reconocerlo y lo saben también desde luego los hermanos, las hermanas migrantes que están viviendo con, dirían aquí en mi barrio, con el Jesús en la boca. Vicente, estoy escuchando con muchísima atención la ponencia, la conducción de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, que me parece que está haciendo un gran papel, pero no comparto una cosa que se ha ido diciendo por ahí. Dicen que no hay desdén, que sí, efectivamente, no, Donald Trump no se reunió con la presidenta de México, pero que también no se reunió con otros mandatarios y no hay que minimizarlo. Claro que hay desdén, claro que deberán ajustar la agenda y la logística del G7 debido a esta partida, llamémosle imprevista de Donald Trump. Pero mira, hay que analizarlo porque el repetido abandono de Trump de cumbres internacionales como la del G7 no es un simple capricho diplomático, no hay que leerlo de esa manera, es una actitud bien planeada, es una estrategia geopolítica y pretende resquebrajar los cimientos del multilateralismo, de las relaciones multilaterales. Eso hay que decirlo con todas sus letras, porque está tratando de exculparse a Trump. Sí, es que tenía asuntos mucho más importantes, esa es la realidad. Hay una estrategia bien planeada y justamente por eso debemos poner muchísima atención para lograr cachar esta nueva dinámica del poder a nivel global, porque lejos de lo que algunos facilistas piensan, el comportamiento de Trump, que es aparentemente errático, aparentemente caprichoso, sale de manera inopinada, no es de esa manera, porque en realidad hay un curso de una profunda transformación sociopolítica en todo el mundo. Se trata de una transformación que está siendo impulsada por fuerzas que, aunque no son nuevas, ojo, han sido muy bien catalizadas y explotadas por el ladino Donald Trump. Es un ladino, sin duda. Usted, que es una persona memoriosa y que nos ve y que nos escucha, recordará que durante el mandato de Trump de 2017 a 2021, este personaje ordenó el retiro de Estados Unidos de 3 acuerdos clave: el retiro del Acuerdo de París en 2017, el retiro sobre el cambio climático también en 2017 y el retiro del Tratado Transpacífico de Cooperación Económica también en 2017. Que no se nos olvide que la administración trumpista en ese momento decidió criticar muy acremente a la Organización Mundial del Comercio. De eso no están hablando en la derecha mexicana. Decidió criticar a la OTAN también muy abiertamente. Y esto de ninguna manera debe pasarnos percibidos y no debe pasarnos desapercibido, Vicente, porque en ese momento la postura de Donald Trump fue percibida por el 75% de los líderes mundiales como un factor que debilitaba la cooperación global. Ahí está la encuesta. Es una encuesta, no creas que del Reforma, es una encuesta de 2020, un informe, de hecho, del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Pero eso no es todo. Hay mucho más. Otro estudio del Pew Research Center de 2019 reveló que el 63%
de los republicanos y sus simpatizantes en Estados Unidos creían que el país, Estados Unidos, debía priorizar sus propios intereses, incluso si eso significaba desatenderse de los problemas globales. Ahí está, me parece, el meollo del asunto. Por cierto, Vicente, que esa cifra contrastó con el 36% de los demócratas que compartían esa visión y evidenciaba una polarización ideológica de Trump. Usted ya lo sabe, Trump es un taimado que ha sabido capitalizar todo esto. Ahora bien, ¿se acuerda usted, público memorioso, de aquel eslogan de Trump que decía America First? Bueno, pues esa retórica de América primero es la que afectó la propia economía estadounidense y que entre 2000, ¿se acuerda usted? 2017, Estados Unidos había perdido cerca de 5 millones de empleos manufactureros, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales. Ese declive que Donald Trump atribuyó a la globalización y a los acuerdos comerciales alimentó un sentimiento de abandono en las clases trabajadoras que Trump canalizó hábil y tramposamente. De eso estamos hablando. La percepción de que la globalización de la que hablaba Habermas solo beneficiaba a las élites y no al ciudadano promedio se arraigó en segmentos clave del electorado que lo volvió a llevar a la presidencia. Y eso no debemos perderlo de vista. Y no debemos perderlo de vista porque el G7, que nació en 1975, por cierto, como un foro de las principales economías industrializadas, se basa precisamente en la cooperación y el consenso, cosas que no quiere hacer Trump, ni cooperar ni consensuar. De modo que el abandono de Trump que representa la economía, una de las economías más grandes del mundo, pues pretende socavar su legitimidad y su eficacia. Yo no veo que estén entrándole por ahí, porque fíjate que estaba yo viendo y leyendo lo que hace el Fondo Monetario Internacional, tanto que le gusta a Krause y a sus secuaces el asunto del Fondo Monetario Internacional, y ellos hacen un análisis y dicen que la incertidumbre política global causada por esta clase de desplantes de Trump desacelera el crecimiento económico mundial y lo ha desacelerado en los últimos años. ¿Cuáles son los resultados de eso? Pues el impacto fortísimo en las cadenas de suministro, en la inversión, y ese es precisamente Donald Trump. Por eso, Vicente, hay que entender que el comportamiento del mandatario estadounidense, lejos de ser un mero capricho, es la clarísima manifestación de un choque fundamental entre dos visiones del mundo: el multilateralismo tradicional contra el nacionalismo, llamémosle emergente. Sociológicamente, los asuntos multilaterales se sustentan en la creencia de que los problemas globales, cambio climático, pandemias, crisis económicas, requieren soluciones coordinadas y que la interdependencia entre naciones genera pues lo que todos queremos: beneficios mutuos, estabilidad, pero eso no es lo que quiere Donald Trump. Donald Trump le está apostando al nacionalismo, por eso lo estaban comparando con Mussolini, con el loco de, no voy a decir su nombre porque YouTube está terrible, pero con el personaje los campos de concentración, en fin. Eso es lo que tenemos que tener a la vista, Vicente, porque aquí hay una agenda globalista que choca contra los intereses popular nacionalistas de Trump. No entienda usted de una manera campirana tampoco el nacionalismo que practica Trump. Él sabe que su familia y la mayoría de las familias estadounidenses provienen de la migración. Aún con todo, juega a la reafirmación de la soberanía, es decir, a través de la idea de que el Estado-nación debe tener control absoluto sobre sus fronteras, sobre su economía, sobre sus políticas, sin injerencias externas. A mí me llama poderosísimamente la atención que en la derecha mexicana estaban hablando en su momento, del presidente Andrés Manuel López Obrador
como un líder carismático, como un líder populista, pero que no estaban describiendo en realidad a Donald Trump, porque este discurso, a todas luces hipócrita y ramplón sobre el nacionalismo, se basa en la creencia de que los intereses propios, los intereses estadounidenses, cualesquiera que estos sean, por supuesto, porque son un enigma, siendo una nación tan multiétnica, deben prevalecer sobre cualquier acuerdo o cooperación internacional, incluso si eso implica romper tratados internacionales. Trump llegó a la presidencia con esta falsa retórica nacionalista y esto es lo que viene haciendo desde hace tiempo. O sea, este retiro sí es un desdén, por supuesto, no solamente a la presidenta de México, sino al propio G7, sino a los propios organismos internacionales, a la agenda internacional, a la agenda global. Así que parece un personaje aferrado, veleidoso, pero es una estrategia perfectamente calculada para que su gobierno proyecte una fuerza y a una autonomía que honestamente es mucho menos potente, Vicente, de lo que Trump pretende hacernos creer. Oye, Ricardo, por cierto, desde el G7 estoy viendo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha subido un tuit, un mensaje en la red social X, dice, me informa la Coordinación Nacional de Protección Civil que la tormenta tropical Eric se encuentra a 325 kilómetros de Puerto Chiapas. Hay probabilidades de que evolucione a huracán categoría 2 y toque tierra mañana miércoles. Pedimos a toda la población de las costas de Chiapas, Oaxaca y el sur de Guerrero que estén atentos a la información en preparados.gov.mx. De forma preventiva hemos activado los planes DN3E y Marina para que luego no vayan a decir, que no se hizo un llamado a la autoridad. Acuérdate cuando el huracán en Acapulco acusaban al presidente Andrés Manuel López Obrador de negligencia por no haber avisado a la población. Bueno, por precaución, aquí está el aviso y aquí lo retomamos también en este medio independiente y alternativo de la presidenta. Querido Ricardo, ¿con qué cierras? Es muy importante este trabajo que está haciendo el gobierno federal, muy importante la participación desde luego de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella va personalmente, es invitada por el primer ministro canadiense, acaba de iniciar prácticamente el primer ministro de Canadá y hay unas reuniones que también son muy importantes, muy relevantes y este desdén no solamente a la presidenta de México, sino a otros mandatarios, en realidad encubre este desdén que tiene Donald Trump por los encuentros internacionales. A mí me parece que el gobierno mexicano está trabajando con ahínco, lejos de lo que se está diciendo en los mentideros de las redes sociales. Lo cierto es que a mí me parece que la presencia de la primera mandataria mexicana está fortaleciendo a nuestro país y yo siento que hay una gran representación. No es solamente su presencia allá, sino cómo la han recibido los líderes mundiales y cómo la han recibido, lo más importante, la población, la gente que se ha acercado a ella, que ha pedido no solamente estas fotografías, sino palabras de la primera mandataria. Así que de esto va a salir, yo lo creo firmemente, querido Vicente, muy fortalecida la primera mandataria mexicana, la primera en esa historia. Usted está viendo estas imágenes, estos videos que están circulando en las redes sociales. Así que yo con eso cierro, muy atentos a la participación que tendrá hoy la presidenta Claudia Sheinbaum en su agenda multilateral que no solamente comprende la relación con Estados Unidos. Estoy muy atento a lo que sucede, querido Vicente. Te mando un fuerte abrazo. Síganme en mis redes. Oye, antes de que te vayas, Ricardo, perdón, es que esto sí no me lo esperaba. Dice Alito Moreno que si el PRI gobernara, no habría aranceles, no habría problemas con Estados Unidos. Si el PRI gobernara. Bueno, si el hubiera existiera, el maestro Ricardo Sevilla no me metiera en camisa de 11 varas en el nuevo podcast que va a lanzar. Si el hubiera existiera, entendió el que entendió. Pero a ver, Ceci, ¿qué dice Alito Moreno? Échalo. ¿Qué dicen? No, es que los aranceles se los pusieron a todos, ¿no? Eso dicen, son universales.
No, señor. En el PRI podemos tener muchos defectos, pero sabemos tomar decisiones, tenemos experiencia parlamentaria, tenemos experiencia política en el ámbito internacional y sabemos gobernar. Si el PRI hubiera estado en el gobierno, no tengan duda que le hubieran puesto aranceles a todos los países menos a México, porque eso es lo que sabemos hacer los priistas, gobernar, dialogar. Por ello, vemos con mucha preocupación la presencia y la reunión en el G7. Bueno, hay que decir que hasta Beltrones ya dijo que hay que cerrar filas a pesar de cualquier diferencia política que se tenga con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de nuestro país. Pero me da mucha risa, ¿no, Alito Moreno? El hubiera no existe, Alito. El hubiera no existe. Si el PRI va a terminar en el basurero de la historia, al paso que va, hasta el Fuchi le va a hacer el pan para hacer alianza con Movimiento Ciudadano. Pero bueno, en el país de las maravillas de Alito Moreno. Es que no podrías irte sin darme tu opinión. Si lo hubiera, existiera. Bueno, en fin, mi querido Ricardo Sevilla. A la historia se la metiera al PRI en... Maestro, No, no o te sea, aterranes. no, se la metiera la historia en una situación muy compleja. Alito Moreno está muy lejos de el PRI. Fíjese usted, porque dicen que Andrés Manuel López Obrador fue priista y todo, sí, pero fue de un PRI que está muy lejos en la historia. Ese PRI en el que militó Andrés Manuel López Obrador, que sí tenía una conciencia agraria, una conciencia que venía prácticamente emanando de la Revolución Mexicana con todos esos presupuestos, pero se nos olvida que el tiempo pasa y no se van heredando estas características. Justamente por eso, cuando las va perdiendo el PRI, Andrés Manuel López Obrador y otras personalidades deciden abandonar ese partido político y fundar un movimiento basado precisamente en la empatía y las luchas del pueblo. Así que este señor Alito Moreno, su botox, sus amenazas a los periodistas, pues no tiene absolutamente nada que ver con ese PRI que justamente terminará en el basurero de la historia. No se pierda nuestro podcast. Acá, mi querido Vicente, ya se había entrevistado a Julio Cerroa y había que entrevistar, hay que entrevistar a todos. Voy a invitar a Julio Cerroa también a mi podcast para platicar con él, porque hay que platicar con todos y hay que platicar qué es lo que los está moviendo, cuáles son las respuestas que tienen ante muchos cuestionamientos. Creo que el papel del periodista es precisamente ese, preguntar. Hay gente que no se atreve a preguntar porque quieren hacer entrevistas a modo. Yo recuerdo una entrevista a modo a cierta exalcaldesa que ha estado bailando con delincuentes en los últimos días y fue a cierto espacio que le dieran una entrevista a modo lucidora. Y eso no es lo que nosotros queremos hacer. Queremos hacer preguntas fuertes, cuestionamientos que la gente ha estado preguntando en diferentes chats y a eso hemos ido a platicar, a cuestionar y lo vamos a seguir haciendo, querido Vicente. Así que no se pierda, no te pierdas el capítulo de nuestro podcast. Está ya en este momento. Ya está, se va a poner bueno. Vaya, síganos acá en las redes sociales, público. Ya no se las repito, les va a poner aquí mi querida Ceci para que usted me acompañe. Aquí están, ahí están las redes sociales y por supuesto, síganos aquí en La Familia Sin Censura, donde pues nuestra característica es justamente meter a todo mundo en camisa de 11 varas. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, y estamos atentos a la información. Muy bien, muchas gracias, mi querido Ricardo, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura. Vamos a revisar las primeras planas, las portadas de los periódicos a nivel nacional a este momento, en momentos también en que le pido, espéreme tantito, Ceci, déjeme pedirle like a la audiencia de Sin Censura. Ayúdenos con los likes, denle clic al dedito hacia arriba, denle clic